Hola amigos de En Línea con Amílcar Pantoja. En esta ocasión hemos nosotros respondido a la necesidad de cada uno de los televidentes, de los mensajes que nos han hecho llegar, donde nos han preguntado cómo indagar más acerca de los acuerdos de paz que se realizaron en La Habana, Cuba, con parte del gobierno colombiano, con sus delegados y con las FARC, con la guerrilla de las FARC. Así que en atención a esa sugerencia que han hecho ustedes, los televidentes, quienes miran este programa a través de los medios de comunicación de la diócesis de Ipiales y a través de nuestro canal en YouTube en Sí por Ipiales, allí han visto el programa, tenemos un gran número de personas que nos han reportado sintonía y de allí viene la pregunta, viene la necesidad de profundizar. Y justamente en esta ocasión, en este programa en línea, vamos a profundizar acerca del tema de la paz. Vamos a hablar a fondo, tenemos un invitado muy especial con quien vamos a dialogar. Iniciamos este programa saludando a nuestro obispo, Monseñor Arturo Correa Toro, y al gerente de los medios de comunicación, Padre Ramiro Rosero. Un cordial saludo a ustedes. Iniciamos. Esto es En Línea con Amílcar Pantoja. En Línea te invita a visitar Distrilujos, 35 años de experiencia. En la avenida Panamericana puedes encontrar lo mejor para tu vehículo. Este programa llega a ustedes gracias a Decor Cerámica, lo mejor para pisos y paredes. Visítanos en la calle 17 con carrera 4. Bueno, y para hablar de paz en línea con Amílcar Pantoja, hemos invitado al senador Guillermo García Real, senador del Partido Liberal, quien está emprendiendo una campaña por todo el país. Acaba de llegar del Valle del Cauca, de hacer un recorrido bastante interesante, delegado también para hacer este tipo de ilustraciones con el tema de la paz. Hoy hablaremos con el senador Guillermo García. Senador, bienvenido En Línea. Qué gusto tenerlo y que usted pueda hablar con la gente de Ipiales, de las provincias de Obando, que están sintonizados en línea. Amílcar, muchas gracias por invitarme a su programa. Es un gusto enorme compartir con usted estos minutos. Lo felicito por este esfuerzo de comunicaciones, de información a toda la gente del departamento de Nariño. Aquí estamos para absorber las inquietudes y plantearle a nuestra gente de nuestro departamento de Nariño lo que nosotros pensamos sobre el actual momento, muy importante, un momento histórico que vive todo el país, que vivimos todos los colombianos. Yo pienso que el 2 de octubre marcará una fecha histórica, es una coyuntura de quiebre en toda la historia de nuestro país. Bueno, senador, queremos, antes de entrar al tema de la paz, preguntarle un poco más acerca de su vida personal, soltero, casado. Lo primero que preguntan las mujeres cuando se les habla de un senador. Casado, con más de 30 años de matrimonio. Tengo hijos como Gustavo, el que tiene 30 años, y mi hija Constanza, de 26 años. Vengo de una familia de provincia, nací en el municipio de La Cruz, Nariño, en el norte del departamento. Una familia muy humilde, muy sencilla, pero muy trabajadora. Y también nosotros heredamos esas raíces de mucho trabajo, de mucha humildad, pero también de mucha proyección, de mucha actitud, de mucho ánimo de salir adelante. Bueno, senador, ¿por qué no nos cuenta uno o dos valores de su crianza, de su niñez, que lo hayan marcado, determinado para toda la vida? Porque nosotros somos, senador, el resultado de unos valores, de unas creencias. Pues yo creo que muchos valores. En primer lugar, las raíces que nos marca la pertenencia a la familia, a la unidad familiar, a valorar enormemente la vida en familia. Mis padres tuvieron un matrimonio de más de 75 años. Ambos murieron a los 98 años y tuvieron una familia larga y cuidaron la familia como nosotros hoy la seguimos cuidando con Patricia y mis hijos. Larga vida en familia, digamos que uno de los principios y uno de los valores. Pero dentro de ese gran marco de unidad fuerte familiar,
están ejemplos de trabajo, ejemplos de ser honrados, de ser decentes, de no avergonzar por ninguno de nuestros comportamientos, ni en nuestra vida social, personal, ni pública, a nuestra comunidad, a nuestra gente. Digamos que eso marca una serie de comportamientos y actitudes en el resto de la vida de uno, en la vida personal, en la vida laboral, en la vida política. Digamos que esos son los grandes trazos que uno también empeña en la vida pública. Bueno, ¿y cuáles son los principios que usted más inculca en sus hijos? O sea, ¿qué es lo que usted quiere que sus hijos, la gente con la que habla, con la que charla, una persona como usted, que es un senador, tiene la posibilidad de estar en diferentes escenarios políticos, sociales, etcétera, y la gente siempre se acerca como con la necesidad de aprender algo? ¿Qué es lo que usted le deja a ellos? Primero, el respeto por los demás, respeto por su familia, estudiar mucho y en la parte de desempeño, de deberes ciudadanos, pues ser muy firme en eso, trabajar bastante, ser muy responsables en el trabajo, dar buen ejemplo en su trabajo, ser reconocidos por su trabajo. Digamos que eso ha sido lo que nosotros habíamos hecho en nuestra vida, fundamentalmente que trabajen mucho y obviamente de manera muy decente. Bueno, ya conocen ustedes, queridos televidentes, a nuestro invitado, el senador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe, quien está en ese programa en línea justamente para ilustrar un poco más a profundidad el tema de la paz. Ya volvemos. ¿Estás pensando en remodelar? Esta es una muy buena opción. Si quieres hacer montaje o remodelar tu casa, Madetalles, el mejor servicio y el mejor trabajo en madera de Ipiales. ¿Necesitas algo con emergencia? Llama a este número, el mandado. Lo que necesites en el mandado. Esto es En Línea con Amílcar Pantoja. En esta ocasión vamos a ilustrar un poco más acerca del tema de la paz. Y justamente para iniciar esta ilustración vamos a compartir un pasaje de la Biblia que ustedes lo van a mirar en sus pantallas, tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Dice lo siguiente: en aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone su padre y su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no puede ser discípulo mío, que no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, quien de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla. No sea que si echa los cimientos y no pueda acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Esto es palabra de Dios. Y bueno, para que conozca un poco la dinámica de este programa, nosotros tomamos un pasaje bíblico para iluminar la realidad que estamos viviendo. Y quiero tomar el último versículo, donde Jesús pone un ejemplo inteligente. El ejemplo de la guerra y el ejemplo de la paz. Un rey va a enfrentar a otro, pero este rey sabe que tiene 10.000 hombres y va a enfrentar a otro que tiene 20.000. Para no ser derrotado, envía emisarios para tener la paz. Muy ilustrativo al tema que estamos viviendo en este momento a Colombia. Y me viene una pregunta, senador: ¿quién está perdiendo esta guerra? Bueno, el pasaje de la Biblia nos muestra una lección importante de que los conflictos pueden darle trámite o darse trámite a los conflictos o la confrontación
o en el diálogo. Por supuesto que ha propuesto el diálogo para evitar derrotas o evitar también consecuencias nefastas que siempre tienen las guerras. ¿Quién gana y quién pierde en el conflicto colombiano, en la guerra que se ha dado durante los 60 años? Yo pienso que perdedores somos todos los colombianos, unos de una manera, otros de otra. La ha perdido el Estado colombiano esta guerra, porque ha tenido que destinar los recursos de la salud, los recursos del desarrollo, los recursos de la educación, los recursos de mejorar las condiciones de vida de los colombianos, dedicarlos a la guerra. Y con eso el Estado no le está quedando bien al país, no le está quedando bien a los colombianos, a nuestras comunidades que hoy están empobrecidas y marginadas. Pierde la comunidad, por supuesto, porque no recibe del Estado lo que debe recibir en programas y en inversiones. Pierde la comunidad, por supuesto, porque es la comunidad, las poblaciones especialmente apartadas, las poblaciones campesinas, las poblaciones rurales, son las que ponen los muertos, las viudas, los huérfanos, los desplazados, las víctimas, por supuesto. El gran perdedor también es la comunidad en general. Pero también pierde la guerrilla, porque la guerrilla también está conformada por hombres y mujeres colombianas, del campo particularmente, de jóvenes que a veces no entienden por qué están luchando y en una causa absolutamente inoficiosa, porque no han podido, digamos que posicionar sus planteamientos, aún bajo la fuerza, no lo han podido hacer. Por supuesto que hay otras alternativas, como la alternativa social, la alternativa política, la alternativa de la acción ciudadana. La ha perdido entonces, en resumen, el Estado, la ha perdido la comunidad y la ha perdido la guerrilla, que hoy, hasta hoy, pues ha tenido mucha observación, mucha crítica de la sociedad colombiana. Bueno, pero hay una inquietud de parte de los colombianos. La comunidad de Nariño, de Ipiales, se pregunta lo siguiente: ¿qué le garantiza al ciudadano que justamente eso que se invertía en gran cantidad, en cantidades abismales en Colombia? Somos uno de los países mejor armados del continente, nosotros tenemos un gran pie de fuerza. ¿Qué nos garantiza a nosotros de que esos recursos sí se van a destinar a educación, a vivienda, a salud? En el evento del acuerdo de paz, que ya es un hecho, que está avanzando sobre el cese de la confrontación fundamentalmente, inicialmente se ha acordado el cese definitivo del fuego y la convivencia en nuestro país, por lo menos con lo que respecta a las FARC, que ha sido el factor más fuerte del conflicto y de la guerra y de la violencia en Colombia, en su choque con el Estado. En primer lugar, creemos que lo que puede generar eso es un espacio, además de convivencia, un espacio de acción positiva, de acción constructiva, de mejorar las condiciones sociales, las condiciones económicas para una nueva Colombia. Esa Colombia que no la hemos conocido, quienes tienen menos de 80 años no han podido conocer una Colombia en paz prácticamente, porque inicialmente fue la guerra entre liberales y conservadores y después el conflicto que motivó la guerrilla en nuestro país. Es decir, prácticamente no hay colombiano que hoy diga que conoció un país en paz. Entonces yo creo que el primer paso de ese diálogo es la superación del conflicto. Por supuesto que el tema de paz es un tema de largo recorrido, de largo aliento, de muchas circunstancias, de muchas acciones, de muchas decisiones, de muchos programas. Toca irla aclimatando poco a poco con muchas acciones y con muchas medidas. Bueno, muchos colombianos tenemos una inquietud y es acerca de los puntos, uno a uno los puntos que se han llegado a un buen acuerdo por parte del gobierno y la guerrilla. Les confieso, ya terminamos de leer los acuerdos y justamente pues el senador, para poder votar allá en su oficio como senador, tuvo que haberlo leído y por esa razón él está profundizando sobre este tema. Vamos a conocer un poco más de este tema después de este corte. Esto es En Línea con Amílcar Pantoja.
Llegó el momento de estudiar. Te invitamos a estudiar en la Fundación Centro Colombiano de Educación Integral CENSEI. Tiene matrículas abiertas y están iniciando ya el diplomado en Humanización en Servicios de Salud. Mayor información www.censei.edu.co. Te recomiendo este hotel, Hotel Nubes Verdes, nuevas instalaciones ubicado en la avenida Panamericana. Este es el hotel para que se hospeden tus familiares, amigos o visitas de negocios empresariales, etc. Todos bienvenidos en el Hotel Nubes Verdes en Ipiales. Esto es En Línea con Amílcar Pantoja. Usted puede vernos a través de nuestro canal de YouTube. Allí usted se suscribe y puede decir: yo quiero ver estos programas, quiero saber más acerca de la ilustración que hacemos, desde las ciencias sociales, desde la opinión, e ilustrados también desde la palabra de Dios. Así como estamos ilustrando este tema, el tema de la paz. Mire, Jesús nos pone un caso de un rey inteligente, que antes de enfrentarse, de prevenir la guerra, manda un emisario para poder pactar la paz. Eso es lo que está viviendo Colombia. Colombia ya no quiere seguir en guerra, ha mandado sus emisarios para pactar una paz en la cual nosotros estamos a punto de dar un paso definitivo. Por eso todo el país está hablando en este momento del plebiscito. Si vota sí, si vota no, y por qué votar sí o no por el plebiscito. En esta ocasión nos acompaña el senador Guillermo García, a quien le vamos a preguntar por los diferentes puntos sobre el acuerdo y por qué es conveniente votar en el plebiscito. Así que vamos a iniciar, vamos a darle trámite a este tema. Primer punto, el tema agrario. ¿Qué va a ganar Nariño? ¿Qué va a ganar Ipiales, la provincia de Obando, con este primer punto, el punto de ya un gran pacto agrario que va a tener nuestro país? El escenario, el teatro de la guerra en nuestro país fue el sector rural, fue el sector campesino en nuestro país, porque pusieron los muertos fundamentalmente, porque fue en nuestros territorios, en la Colombia apartada, en la Colombia profunda, donde se llevó a cabo el conflicto. Y no solamente con las FARC, sino con el paramilitarismo, que causó tantos desplazados, tantas muertes, tantas masacres. Entonces, el tema central, el tema puntual de recuperación de la sociedad colombiana es especialmente el sector agrario. Y por eso uno de los puntos centrales del Acuerdo de La Habana es el tema de cómo va a recuperarse el campo en Colombia, cómo se van a atender a los campesinos, porque finalmente son los jóvenes campesinos los que se enfrentaron en la guerra, sea que hayan militado en la guerrilla o en el paramilitarismo o en la misma fuerza pública. Se enfrentaron gente del campo y entonces fundamentalmente apunta los acuerdos de La Habana a varias tareas en el sector agrario. En primer lugar, a promover que en nuestro país se pongan a disposición de los programas de consolidación de la paz, de la normalización del campo, de la recuperación, no solamente de los miembros de la guerrilla, porque son 7.000 o 14.000 si se cuentan entre los militantes y los auxiliadores. La decisión es abarcar a todos los campesinos que hoy en Colombia están reclamando tierra, es decir, punto central, accesibilidad a tierra, y por lo tanto se plantean en los acuerdos de La Habana 3 millones de hectáreas para todos los campesinos en Colombia. ¿De dónde vendrán esas 3 millones de hectáreas? Fundamentalmente de los terrenos baldíos que hoy están a disposición del Estado, de los terrenos que hoy y fincas que hoy están en proceso de extinción de dominio, de la legalización de títulos, de formalización de títulos en nuestro país. Pero por supuesto que además de las tierras tiene que haber inversión para la recuperación productiva, para que haya autonomía y soberanía alimentaria, para que haya excedentes en la producción agraria, no solamente para el consumo nacional, sino para la exportación. Se sabe por estadísticas mundiales que Colombia
es la séptima potencia mundial en la producción de alimentos agrarios. Eso tiene que ser parte de la estrategia del desarrollo agropecuario para que los colombianos tengamos un campo rentable, un campo que sea y que valga la pena quedarse allá, que sea negocio producir en el campo, tanto el sector agrario, el sector pecuario, agroindustrial. Digamos que ese es el objetivo. Territorio, 3 millones de hectáreas, formalización, legalización de títulos y también la inversión productiva. Bueno, nos nace una inquietud después de escuchar esta explicación acerca de este punto, que fue el punto de discordia del nacimiento de las FARC como una guerrilla campesina que propiciaba o pedía dentro de su lenguaje, su ideología, el tema de la equidad en la distribución de la tierra del país. Se va a estimular entonces que el campesino se quede en el campo y que el campesino que salió, estamos hablando de un país de más de 7 millones de víctimas que pueden volver a sus tierras. ¿Está considerado esto? ¿Cómo va a ser el mecanismo? ¿Se ha adelantado sobre este tema? ¿O eso será lo que suceda después de firmar sí, o si gana el sí, o si gana el no? En Colombia ya tenemos un ejemplo con la ley 1448, la ley de víctimas, la ley de reparación integral y de restitución de tierras. Lo que ocurre es que eso tiene que ser más profundo, más estructural, más frontal, porque si bien la ley es una buena expresión de compromiso del Estado, no ha tenido la suficiente, digamos, dimensión, el suficiente calado para solucionar los problemas de restitución de tierras, otra vez de volver al campesino al campo, digamos que volverlo a arraigar, un arraigo productivo en las zonas donde fue desplazado. Es un esfuerzo descomunal, no es de poca monta. 60 años de expoliación, 60 años en que hubo masacres, en que hubo desplazados, en que hubo despojos, no es fácil solucionar. Pero la ley de tierras, más el compromiso de los acuerdos de La Habana y una serie de acciones nacionales, internacionales, de cooperación, de los fondos especiales de desarrollo que se crean a partir de este momento histórico, pues poco a poco y en unos 10 años, unos 15 años, habrá unos pasos significativos. Senador, ¿pero esto será posible si gana en el plebiscito el sí? ¿O si gana el no, esto no será posible? No, partimos de la base que los colombianos, en un acto de sensibilidad, pero también de inteligencia, pues voten por el sí para dejar atrás 60 años de confrontación. Porque si gana el no, hasta aquí llega todo. Todos estos planes, todos estos programas, pero también pues los acuerdos de La Habana. La guerrilla volverá a sus sitios de confrontación y el Estado también a defender y a ejercer pues sus acciones legales y constitucionales, es decir, a continuar la confrontación si gana el no. Y eso es lo que nosotros le hemos planteado a la gente que no está por el acuerdo, que no está por el proceso. La gente que está por el no le plantea nada a cambio, simplemente en un acto de oposición política, el Centro Democrático se opone al proceso de paz, pero no le plantea a Colombia absolutamente nada. ¿Qué habrá si gana el no después de eso? ¿Un proceso de paz en cuántos años? ¿20 años de guerra más? ¿30 años más de guerra? ¿Después de cuántos muertos se volverán a sentar? Eso no lo ha aclarado quienes están por el no. Es decir, quienes estamos por el sí, pues obviamente damos por sentado que ganará el sí y se implementarán todas estas estrategias, todas estas medidas. Recuerden, televidentes, esto es En Línea con Amílcar Pantoja. En este programa estamos profundizando uno a uno los puntos de acuerdo que se han logrado en La Habana y que justamente estamos tratando de ilustrar a la comunidad. Acabamos de revisar el tema de la reforma agraria, esa gran revolución que va a tener nuestro campo colombiano. Así que, si quiere saber más, no se mueva. Está mirando usted En Línea con Amílcar Pantoja. Ya volvemos. Este es el lugar para visitar en familia.
Llama, pide tu domicilio en Queanitas y Costillas, un lugar para visitar, para llamar, lo mejor en atención. ¿Buscas una atención especializada para tu familia? Llama, separa tu cita para tener atención especializada a nivel psicológico, psicología con un gran énfasis espiritual. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número uno en mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres
Esto es En Línea con Amílcar Pantoja. Este programa llega a ustedes gracias a los medios de comunicación de la Diócesis de Ipiales. También nos puede seguir a través de las redes sociales, en nuestro perfil de Facebook, también en el canal de YouTube En Sí por Ipiales. Saludo a todos los amigos que han reportado sintonía en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Ibagué y en la ciudad de Cali. En esta ocasión, un saludo para ustedes. Gracias por reportar la sintonía de la gente de Ipiales, de la gente de la provincia de Obando, que vive en otras regiones de nuestro país. Un cordial saludo a las universidades de Cali, que están sintonizando este programa y nos han dicho que están mirando, algunos estudiantes, sobre todo del programa de Sociología, están mirando este programa. Un gran saludo para ustedes. Y bueno, continuamos con nuestro invitado, el senador Guillermo García Realpe, senador del Partido Liberal, que ha estado haciendo gran fuerza para explicar estos acuerdos, porque estamos a puertas de tener o no tener la paz en Colombia. Ahora sí vamos a hablar de un segundo tema, hablamos del tema agrario, vamos a hablar del tema de participación política. ¿Cuál va a ser el componente o cuál va a ser el cambio en cuanto al tema político que vamos a percibir los colombianos cuando se firmen los acuerdos y el país entero diga que sí y luego empiece ese proceso de participación política, que es uno de los puntos cruciales en los acuerdos de La Habana? Bueno, quiero hacer una referencia histórica. El 2 de octubre, en la historia reciente, vamos a tener el segundo plebiscito de los colombianos. El primero fue en el año 57, que muchos de los hoy protagonistas de la vida pues no tienen conocimiento. Eso fue hace 59, 60 años. En ese entonces participaron los que tenían 21 años. Es decir, los actores de ese entonces hoy tendrían 81 años, por lo menos. Muchos de ellos ya no están. Ya no están, por supuesto. Y fue para respaldar un acuerdo en ese entonces del gobierno de 57 entre liberales y conservadores, que se venían matando en el tiempo de la violencia, donde se asesinaron a 300.000 colombianos. Entonces se convocó en ese entonces, y por primera vez a las mujeres, a que respalden ese pacto entre liberales y conservadores. Digamos que se frenó la confrontación del baño de sangre, pero resulta que al dividirse el gobierno entre liberales y conservadores, se excluyó a muchos sectores, y entre esos a la izquierda, entre esos a la guerrilla, o digamos a sectores que por estar excluidos pues tuvieron que empuñar las armas, porque el gobierno liberal o el gobierno conservador entonces pues bombardearon los territorios donde estaban estos campesinos, digamos, que no pertenecían al conservatismo o al liberalismo, y eso conformó prácticamente las guerrillas de nuestro país, por fuera del Estado liberal o conservador. Nos volvemos a encontrar después de muchos años, después de esa confrontación, en un hecho parecido, el segundo ejercicio en la historia democrática de Colombia, en un plebiscito del 2 de octubre, donde no se eligen ni representantes, ni senadores, ni alcaldes, ni concejales, pero sí se vota por una convocatoria para respaldar una decisión de gobierno, que es el Acuerdo de La Habana. Eso vamos a hacer el 2 de octubre. Otra vez a conciliar el establecimiento colombiano con digamos, con la oposición armada, que cometió, por supuesto, todas las tropelías del mundo y ha causado tanta tragedia en Colombia. Entonces, uno de los puntos también muy importantes, como el agropecuario, es el tema político. Es decir, ampliar la democracia en Colombia. No solamente para los partidos, sino para los movimientos sociales, para los movimientos campesinos, para las expresiones estudiantiles, universitarias, académicas, como parte de ese proceso político. Ampliar la democracia en Colombia para que no quede nadie por fuera y todos seamos actores y seamos partícipes. Ese es un punto central. El otro punto es permitirle a las FARC que se conformen en un movimiento político legal, como hoy existen 10 o 20 partidos en nuestro país. No es cierto que se le van a entregar muchas curules a las FARC, simplemente en este punto del acuerdo, y de aquí hasta el 18, al año 2018, le entregan 3 voceros en Cámara, 3 voceros en Senado. Voceros, simplemente van a expresar allá sus opiniones, como es importante que le expliquen al país cuál es su propuesta, cuál es su idea de nuevo país, y que lo expliquen qué fue lo que pasó con su propia voz en los últimos 40, 50 años en Colombia. En el Congreso de la República tuvieron vocería al paramilitarismo, mucho antes de desmovilizarse.
Acá van a ir después de desmovilizarse, van a ir después de desarmarse como voceros. Y en el 2018 sí van a participar en elecciones y tendrán mínimo 5 curules, pero con votos. Es decir, los colombianos deciden si ellos son elegidos o no son elegidos. Digamos que eso es un punto, entre otros, de los de carácter político. Bueno, senador, hagamos una claridad. ¿Estos voceros van a tener salario, van a tener algunas condiciones como las que tiene un senador o un congresista en Colombia? Bueno, eso no se ha establecido, los voceros, pero en el momento que salgan elegidos, en el año 2018, por supuesto, tienen que tener todas las mismas condiciones de los más parlamentarios. O sea que hablaremos de una circunscripción especial nueva. O sea, pasaríamos de tener una circunscripción especial para indígenas y otra para los miembros de las FARC. De aquí al año 18, es decir, por año y medio, no es una circunscripción especial, es una simple vocería de desmovilizados, desarmados en el Congreso de la República. Pero luego, en la transición. Después tendrán 5 curules en el Senado, que es circunscripción nacional, y tendrán en las cámaras, que son regionales, oportunidad de ser elegidos. Como mínimo 5 departamentos tendrán un representante de las FARC o del partido que se funde después de la desmovilización. Quiere decir, tendrán 5 curules en 5 departamentos, como mínimo, pero con elección. Bueno, usted que está como en el vínculo político, social, sabemos de que en un intento de hacer parte de las FARC, precisamente, de ingresar a la parte política, surgió la Unión Patriótica. Estamos hablando finales de los años 80, cuando la Unión Patriótica intentó ser como ese brazo político de las FARC. Las FARC van a seguir esa misma línea, van a volver a la Unión Patriótica, se van a sumar al Polo Democrático, que han sido como los partidos que han tenido como esa vinculación directa o de afinidad ideológica. Bueno, eso lo van a decidir ellos en la próxima asamblea. Ellos tienen entre el 16 y el 23 de septiembre próximo la asamblea, el encuentro de las bases guerrilleras, donde ellos tomarán esa decisión. ¿Cómo se llamará el movimiento político? Si será la Unión Patriótica o la Marcha Patriótica o un nuevo movimiento político, en fin, ellos lo van a decidir, pues prácticamente pues eso, estamos por recibir la noticia de ellos mismos. Bueno, televidentes, es bueno saber que estos recuerdos o esta iluminación desde la historia sirve para contextualizarnos en la realidad que nosotros vivimos. Estamos hablando de ese acuerdo de Sitges que se hizo precisamente para organizar lo que se llamó en Colombia el Gran Frente Nacional, de lo que hablábamos del año 57. Luego, cuando se hace la Constitución del 91, hay un solo partido sobreviviente de la reivindicación de un grupo que fue armado, que fue el Quintilame, que quedó la Alianza Social Indígena, luego Alianza Social Independiente. El M-19 desapareció como partido, se sometió también sus líderes a elecciones, pero no lograron el poder. ¿Por qué hago esta pequeña remembranza histórica? Porque muchos colombianos se preguntan, ¿será que Timochenko podrá ser candidato a la presidencia? Después de someterse a la justicia transicional, al Tribunal Especial en Colombia de Justicia, en Colombia, que entre otras cosas ya tiene aval de la Corte Internacional de Justicia. El sistema de justicia transicional tiene aval al más alto nivel mundial, además de la ONU, de la Corte Penal Internacional. No hay duda de eso. Después de someterse a los cánones de ese tribunal, por supuesto, cualquier guerrillero podrá elegir y ser elegido. El resultado de ese tribunal dirá si determinado guerrillero cometió tal o cual delito y si puede estar habilitado para ser elegido y ser parlamentario o ser presidente de la República. Ojo, que el M-19 sí tuvo poder en Colombia, tuvo ministerios, tuvo la tercera parte de la constituyente del 91, tenía muchos gobernadores, alcaldes, en fin. El M-19 es un buen ejemplo de guerrilleros desmovilizados que se constituyeron en un movimiento político y que tiene mucha incidencia aún en Colombia. Bueno, queridos amigos, seguimos en línea con Amílcar Pantoja. Luego de este corte vendremos con unas conclusiones interesantes. Miren, en este espacio solamente hemos podido asumir 2 de los grandes temas
que tiene precisamente el acuerdo del gobierno en La Habana. Pero de eso se trata, de que usted y nosotros conjuntamente sepamos por qué es necesario tener emisarios de paz, por qué es necesario hablar de paz en este contexto. Esto es En Línea con Amílcar Pantoja. ¿Necesitas algo con emergencia? Llama a este número, el mandado. Lo que necesites en el mandado. ¿Estás pensando en remodelar? Esta es una muy buena opción. Si quieres hacer montaje o remodelar tu casa, Madetalles, el mejor servicio y el mejor trabajo en madera de Ipiales. Esto es En Línea con Amílcar Pantoja. Gracias a todos los seguidores que a través de nuestros canales en redes sociales quieren saber más de este programa. Este programa es en línea, lo transmitimos los miércoles en vivo a través de los medios de comunicación de la diócesis de Ipiales. Y tenemos todos los programas en nuestro canal de YouTube. Nuestro invitado, el senador Guillermo García. Senador, quiero hacerle una pregunta y yo lo he dicho en anteriores programas y he sido insistente. Qué bueno que en Colombia exista el voto obligatorio. En este contexto de reforma política, donde tendremos un acuerdo de paz, yo estoy convencido, senador, de que vamos a ganar con el sí, de que el sí va a ganar en Colombia. Las estadísticas, los estudios que se han realizado dan un buen panorama, un panorama positivo al respecto, pero me queda como esa inquietud. Qué bueno que en Colombia tuviéramos el voto obligatorio. Dos razones. Se disminuirían muchísimo los costos en campañas políticas y segundo, la gente se preocuparía muchísimo más por saber lo que pasa en su contexto, a su alrededor. ¿Usted estaría de acuerdo con apoyar esas iniciativas? Por supuesto que sí. Después de que esto termine bien, el acuerdo de La Habana, el proceso de paz y la implementación del posconflicto, en Colombia se requiere una profunda reforma política. Porque de lo contrario, si seguimos con las mismas costumbres políticas, pues esa situación de cosas se va a convertir también en un factor de crisis política en Colombia. Y también tiene que haber una profunda reforma para la lucha contra la corrupción. La corrupción y las costumbres políticas también son causa de la crisis que ha vivido el país durante tantos años. Sería muy corto quedarnos en el solo proceso de paz. Tendríamos entonces que hacer una profunda reforma política y una lucha, una estrategia, un esquema de lucha contra la corrupción. Y en la reforma política hay temas importantes que plantear. El tema del voto obligatorio. Segundo, el tema de listas cerradas al Senado de la República, para que no haya compraventa de votos, para que la política no dependa de los recursos, no dependa del dinero, sino de la acción y la buena representación que tengan los partidos. Bueno, todos estos temas precisamente los hemos querido indagar porque si Colombia quiere progresar, nosotros lo hemos dicho, no hay que echarle la culpa a otros, porque eso no es para nada cristiano y para nada responsable, como en Colombia lo hemos hecho. Después de que ya no existan las FARC, estoy seguro de que la lucha seguirá contra la corrupción y contra la politiquería. Bueno, senador, conclusiones para votar por el sí. Bueno, si me preguntasen qué puntos podemos, entre otros, por supuesto, algunos puntos de destacar del beneficio de votar por el sí el 2 de octubre. En primer lugar, el sí lo que hace es terminar con las FARC como movimiento armado. Quien quiera que las FARC desaparezcan como movimiento armado, pues vota por el sí, porque luego de esto las FARC se transformarán en un movimiento político legal y con los mismos deberes y las mismas responsabilidades de los demás partidos en nuestro país. Que no es cierto que al país se lo está entregando al comunismo. Ya no existe el comunismo en el mundo. Hay solamente en la China una combinación entre capitalismo y comunismo, pero que es una excepción en el mundo. Colombia menos va a estar siquiera cercana a esta expresión.
de ninguna manera, no se negoció el esquema económico, el modelo económico, ni tampoco se pone en riesgo la propiedad privada en los acuerdos de La Habana. No se tocó ese tema, que tampoco es cierto que aquí se va a ser un enclave del castrochavismo. En primer lugar, esos movimientos ya no existen. El castrismo en el mundo como doctrina internacionalista desapareció hace 40 años. Hoy Cuba es otro país. Es más, en nuestro país estamos llenos de cubanos, que son médicos, deportólogos, entrenadores. Ya los Rolling Stones llegaron a Cuba, a Obama, el Papa. Ya hay corrientes enormes del mundo en relaciones con Cuba como un gran destino turístico. Es decir, el castrismo hoy ya nadie lo conoce como doctrina internacional, y menos el chavismo. El chavismo no tiene la fuerza que le asigna el centro democrático o los opositores al proceso de paz. El chavismo ya más fuerza tiene, digamos, un purgado que el chavismo. El chavismo no lo quiere ni en Venezuela, que vamos a tener aquí a Colombia. Entonces es una figura, digamos, de distorsión, de desinformación, porque en esto se han creado mitos, que el castrochavismo, eso no existe. Entonces no tengamos temores. Y también vuelvo a reiterar lo que dijo hace unos minutos: los que son partidarios del no le plantean nada al país. Los que estamos planteando el sí, estamos planteando los beneficios de unos acuerdos con el tema agropecuario, con el tema político, con el tema que tiene que ver con la sustitución de los cultivos ilícitos en Colombia, que también es un gran problema, y el narcotráfico. Se está planteando la terminación del narcotráfico en Colombia y otros temas. Y por supuesto, los beneficios de vivir en paz, de destinar el presupuesto no a la guerra, sino al desarrollo. La gente de la frontera sabe cómo se ha desarrollado el Ecuador en materia de infraestructura, en materia de deporte, en materia de turismo. Sencillo, porque en el Ecuador los 60 años de presupuesto lo dedicaron al desarrollo y nosotros tuvimos que dedicarlo a la guerra. Entonces es muy distinto un país que tenga que destinar sus recursos a la guerra de otro que los destina al desarrollo. En fin, los del no tienen propuesta. Simplemente que nos sigamos echando bala. ¿Hasta cuándo? No lo han dicho. 20 años más, 30 años más. ¿Después de cuántos muertos? Tampoco lo han dicho. Bueno, senador, viene una inquietud. ¿Qué tal si dedicamos un par de minutos a imaginar cómo será Colombia dentro de 10 años? Estamos hablando 2016, viajemos en la máquina del tiempo, vamos al 2026, después de firmar el Acuerdo de la Paz y tener un país que invierta mucho menos en la guerra. ¿Cómo sería Colombia? Terminando bien este proceso como creemos que va a terminar, pero cultivando, oiga, cuidando las conclusiones de ese acuerdo, cumpliendo, haciéndole seguimiento a los compromisos a todos los sectores comunitarios de la insurgencia del Estado colombiano. Yo pienso que se va consolidando poco a poco la convivencia. Los recursos se van a dedicar no a la guerra entre los colombianos, sino a luchar contra la pobreza y la marginalidad. Bajaremos los niveles de la pobreza, bajaremos los niveles de la productividad. Nuestros campesinos y nuestra gente tendrá opción en el campo, y en vez de dedicarse a los cultivos ilícitos, los veré cultivando otro tipo de productos y empezando la recuperación. En 10 años es complicado decir que hemos superado todos los problemas, pero digamos que hemos avanzado bastante en un camino de convivencia y de oportunidades. Bueno, yo estoy convencido de que las calles rurales, urbanas de nuestros pueblos, especialmente de Nariño, estarán llenos de ciclistas. Por supuesto, que podrán transitar en paz. Buenas prácticas sociales, que también tenemos que hacer prácticas sociales en el tema del deporte, en el tema de recreación, dejar el consumo no solamente de drogas ilícitas, sino también el consumo de licores. Tenemos que cambiar un país donde sean muy fuertes los temas ambientalistas, los temas animalistas, el tema de deporte, una actitud constructiva de una nueva sociedad. Bueno, ahí están ustedes, tienen la conclusión de este programa. Estamos invitados a pensar, a indagar sobre los acuerdos de paz. Esa es la invitación que le hacemos a usted como televidente, como ciudadano, como persona responsable de su presente, de su futuro. Y luego de tener, bueno, la visión del senador, abre un poco más el panorama. Senador, finalmente, ¿cómo lo han recibido en lugares álgidos del conflicto, como en el Cauca? ¿Cómo lo recibieron usted que acaba de llegar del Cauca justamente? Creemos que la gente tiene mucho entusiasmo por la paz. Los departamentos como Nariño, el Cauca, el Putumayo y el Caquetá
donde se impactó tan duro el conflicto, donde el conflicto impactó tan duro con pobreza, marginalidad, los muertos, donde se pusieron los desplazados, son los departamentos que más quieren la paz. Los que quieren la guerra son los que están allá, en Bogotá, en los centros del país, donde está la gente que ve en la guerra o un negocio o una oportunidad política. Porque aquí hay movimientos políticos que solamente tienen viabilidad política en medio del conflicto. Es como el agua de la pecera para el pez. Si le quitan el agua, el pez moriría. Así es, si se quita la violencia en Colombia, hay partidos políticos que desaparecen y ellos le tienen miedo a eso. Y por último, una reflexión, que la hemos encontrado en las redes en los últimos días, a través del Facebook o nos llega a través del Twitter, en fin, una reflexión de un filósofo alemán, no recuerdo el nombre, que dice lo siguiente, y lo digo despacio para que la memoricemos. Alguien preguntó, ¿qué es la guerra? Y el filósofo contestó, la guerra es el espacio o el escenario donde los jóvenes que no se conocen, que no se odian, pero se matan, por órdenes de unos viejos que sí se conocen, que sí se odian, pero que no van a la guerra y que no mueren. Bueno, ahí está la conclusión, y como nosotros pudimos reflexionar desde la palabra de Dios, hay que ser inteligentes para mandar emisarios y para poder conciliar la paz. De lo contrario, nuestro país seguirá perdiendo. Aquí perdemos todos, en la guerra nadie gana. Siempre la guerra va a dejar una triste derrota. Bueno, nos despedimos de este programa. Ha sido muy agradable tener este invitado en esta oportunidad, el senador Guillermo García Realpe. Seguiremos nosotros trayendo más invitados, personas que nos ayuden a entender un poco más a profundidad cómo va a estar nuestro país en esta coyuntura tan especial, histórica, maravillosa que estamos viviendo, donde vamos a darle un paso distinto a nuestro país. Esto es En Línea con Amílcar Pantoja. Es compromiso de todo ciudadano, de toda persona creyente, cuidar el medio ambiente. Recuerden ustedes, cada aporte que le damos de cuidado al medio ambiente es más vida para nuestra generación futura. Mis amigos, los invito a visitar Luxury Electronics. En este momento usted puede encontrar en esa pantalla mayor información. La recomendación ecológica, cercados eléctricos solares. Si usted tiene su finca, su terreno a nivel rural, lo invitamos a que ponga un cercado eléctrico, pero conectado a través de un sistema de energía solar. Luxury Electronics lo asesora, instala y hace el mantenimiento de estos equipos. El libro recomendado del mes es La madurez espiritual. Mire, yo sé que usted se ha hecho la siguiente pregunta: ¿cómo está mi nivel espiritual? A veces creemos que nuestro nivel de espiritualidad se mide por los años, por diferentes acciones que a lo mejor están lejos de entregarnos elementos de madurez espiritual. Si quieres conocer más de la madurez espiritual, lee el libro recomendado, La madurez espiritual, del padre John Mario Montoya, sacerdote budista, quien estará en Ipiales en el mes de noviembre. Bueno, ya estamos armando maletas. Ya tenemos un grupo bastante nutrido de personas que quieren conocer Tierra Santa. ¿Usted quiere conocer el lugar donde nació Jesús? ¿El lugar donde caminó nuestro Salvador? Te invitamos a conocer Tierra Santa. Tendremos 17 días espectaculares en este viaje de ensueño. Llámanos, pregúntanos cómo y reserva tu cupo.